Hola a todos, ¿cómo estáis? En este vídeo quiero comentaros sobre una cuestión que me preguntáis muchísimo, no solo aquellas personas a las que os interesa la grafología, sino también los alumnos que ya estáis en los cursos, sobre todo en el nivel experto. Muchos me preguntáis cuáles serían las competencias clave que debe tener un grafólogo para realizar su profesión, para realizar su labor profesional. En general, como competencias clave tendríamos dos áreas, como os indico por aquí. En una primera fase del trabajo, el grafólogo debe tener competencias relativas a la capacidad de observación y la capacidad de análisis y síntesis. Tened en cuenta que el grafólogo, ya os digo, en una primera fase de su trabajo, lo que va a hacer es examinar y analizar grafías dentro de manuscrito. Y no van a ser grafías aisladas. El grafólogo lo que realiza es un análisis primero de grafías aisladas, pero luego lo que hace es integrarlas dentro de todo el conjunto gráfico para poder interpretarlas. Por tanto, como os digo, son imprescindibles la capacidad de observación, la capacidad de atención a los pequeños detalles, en lo que interviene también una gran capacidad de concentración, una mezcla entre análisis y síntesis, análisis primero y síntesis después, y luego esa capacidad de abstracción para poder extraer un elemento del conjunto del texto y poder analizarlo aisladamente para luego integrarlo dentro de un conjunto. Estas competencias claves serían fundamentales en una primera fase del trabajo del grafólogo. Y en una segunda fase tendríamos todas aquellas competencias relativas al área de redacción. Un grafólogo no solo tiene que saber analizar manuscritos, también tiene que saber plasmar sus conclusiones, sus resultados en un informe que generalmente siempre va por escrito. Entonces aquí también tenemos que analizar competencias clave en todo lo relativo con el manejo del lenguaje escrito, la buena redacción, conocimientos generales de gramática, ortografía y semántica. Las frases deben ir bien construidas y luego el informe también tiene que estar, aparte de bien redactado, tiene que estar bien estructurado, debe ser un informe completo y sobre todo debe ir mecanografiado. Por lo tanto, las personas que quieran estudiar grafología, ya os digo, sobre todo en niveles expertos, donde se prepara al grafólogo para trabajar como un profesional, se requieren conocimientos de programas a un nivel básico de edición de texto, como por ejemplo el Word, y, como os digo, fundamental, una buena redacción. Un informe con faltas de ortografía puede ser nefasto para el cliente, no nos vuelven a contratar. Entonces es muy importante cuidar eso y sobre todo también la claridad expositiva y la organización de los contenidos. Siempre tenemos que pensar a la hora de redactar el informe en la persona que nos va a leer. No se trata de lucirnos nosotros como profesionales y que digan, qué bien escribe este grafólogo, sino que la persona cliente, la persona que va a leer su informe de personalidad que le estamos entregando, sepa lo que le estamos contando, lo entienda perfectamente y lo vea bien presentado, bien redactado y bien estructurado. En el trabajo del grafólogo también podríamos hablar de algunas competencias transversales, aquellas que no son estrictamente necesarias para que realice su trabajo con excelencia, pero sí que se valoran muy bien como complemento adicional. Algunas de ellas podrían ser, por ejemplo, la flexibilidad de criterios a la hora de interpretar, tener una mente abierta, ser creativo, no solo a la hora de interpretar y de exponer las ideas, sino a la hora de diseñar, por ejemplo, la estructura del informe. También el grafólogo tiene que tener buena capacidad de adaptación, sobre todo porque hay clientes, hay distintos ámbitos en los que trabajamos, no solo a nivel de cliente particular. Tened en cuenta que el grafólogo trabaja también con empresas en ámbitos de investigación, en ámbitos pedagógicos, y cada uno de estos ámbitos tiene unos requisitos, unas condiciones que pueden ser muy diferentes. Aquí no hay estándares, no hay modelos cerrados de informes grafológicos. Nos tenemos que adaptar a lo que necesite el cliente, adaptarnos a sus requisitos, a sus condiciones y al tipo de informe que nos están pidiendo. Por eso, como competencia transversal, tendríamos que tener creatividad y también, muy importante, la capacidad de adaptación. Y otra competencia importante también podría ser la capacidad para trabajar en equipo.
Generalmente el grafólogo generalista o el grafólogo investigador trabaja en solitario, son profesiones bastante solitarias, pero en otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito educativo o en la grafología empresarial, donde trabajamos con empresas en selección de personal, ahí sí que tenemos que trabajar en equipo y tenemos que adecuar nuestro trabajo a los requisitos, a los plazos, a los términos que nos pida cada empresa. Entonces sí que tenemos que tener también una buena capacidad de trabajo en equipo. Estas serían, con carácter general, las competencias clave para que un grafólogo pueda trabajar con excelencia.